Hola, que Dios le bendiga, que Dios le siga bendiciendo. Como cada semana estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Y esta vez vamos a traer un tema que no lo he visto, que lo han predicado mucho. Dice los rudimentos de la doctrina cristiana. Antes que nada vamos a orar para que el Señor sea quien dirija este mensaje. Padre mío adorado, mi Señor amado, glorioso y santo Padre, ayúdame, Señor. Ayúdame, toma el control de este mensaje. Guíalo, Señor, condúcelo, que lleve a las personas que lo necesitan y que lo puedan poner por obra. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Dice en Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez en el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Vale, muy importante. ¿Qué son los redimientos, no? Nos dices en Hebreos 5:12, porque debiéndose ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El significado claramente es verdades elementales. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando se refiere a los rudimentos? Se refiere a esas enseñanzas, esa primera enseñanza que se te da, el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál es el fundamento? ¿De dónde viene el cristianismo, ¿no? A eso se refiere. También nos dice en Gálatas 4:3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Gálatas 4:9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, como ese que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Se refiere a las deidades y prácticas paganas. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutileza según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Indicó un concepto más filosófico de los elementos. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a las tradiciones, a esas tradiciones. Hay muchos todavía cristianos que tienen muchas tradiciones que vienen desde el Antiguo Testamento, que vienen desde la práctica de Moisés, que están sometidos y esclavizados a esos rudimentos y no han tenido la oportunidad de vivir una nueva vida en Cristo. No han tenido la oportunidad de crecer realmente en Cristo. Inclusive, Pablo nos manda la imposición de la mano. Para uno tener y poder imponer la mano, poder tocar y bendecir y sanar, que a eso se refiere, sí, tú necesitas un verdadero crecimiento espiritual. Tú necesitas vivir en el Espíritu. Tú necesitas ser conocido por Dios. Y para eso tú tienes que alejarte de las cosas de este mundo y de muchas de las tradiciones que están sometiendo muchas iglesias a personas que no son conocedores de la palabra de Dios. Están sometiéndola a muchas tradiciones, a cosas que ya después de la venida de Cristo nosotros tenemos que saber que debíamos haber dejado para perfeccionarnos en el camino que Cristo quiere, en el camino, en el bautismo, como dice Pablo. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice a perfeccionarnos? Decimos a consagrarnos a Cristo, ¿no? A sanar, a poder sanar. A eso se refiere Pablo. A vivir en el Espíritu de Dios, ¿no? En garantizarnos para Dios, ¿no? Entonces,
Muchas veces esa situación ahora en estos tiempos se nos hace un poquito complicado, pero nosotros tenemos que saber que nosotros estamos en cada momento viviendo la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos, consagrado para Él, viviendo para Él, independientemente del trabajo que usted tenga, la situación en que usted esté. Usted tiene que cada día levantarse a vivir para Cristo, orar en todo momento, mantenerse orando en todo momento, y no importa qué usted está haciendo, y vivir, como dije anteriormente, en el Espíritu. Y cuando uno vive en el Espíritu y se olvida de esas tradiciones que tenemos anteriormente, a las cuales estamos siendo sometidos, que más bien, más que libertarnos, nos esclavizan, ¿no? Que nos están esclavizando con algunas tradiciones que vivimos y que nos obligan y nos someten a las tradiciones anteriores del pacto de los antiguos, del Antiguo Testamento. Nosotros deberíamos ser ya perfeccionados, deberíamos ser espiritual, deberíamos vivir en el Espíritu. Porque ¿cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cómo es que nosotros debemos vivir? Dice que los frutos del Espíritu es el amor, alegría o gozo, paz, paciencia, amabilidad o benignidad, bondad, fidelidad, fe, humildad, mansedumbre, dominio propio. De esa manera es que nosotros tenemos que vivir, para enfocarnos en perfeccionarnos y en vivir como el varón perfecto que es Jesucristo. Ese es el camino que nosotros debemos vivir y olvidarnos de esos rudimentos que más bien, más que liberarnos en el camino de Jesucristo, lo que hacen es esclavizarnos a tradiciones y a formaciones que no tienen nada que ver, ¿no?, con el camino que realmente Jesucristo quiere. Ya haré otro video para hablar de esas tradiciones realmente, de esas tradiciones que nos apartan de la libertad que el Señor nos ha dado, para vivir en libertad, para vivir en el amor que Cristo quiere que vivamos, para ser seres espirituales, que es lo que quiere el Señor, y enfocarnos cada día más en el camino de Jesucristo y perfeccionarnos cada día más, olvidándonos de esas cosas que nos apartan del camino de crecimiento espiritual. En el nombre de Jesucristo, el Señor está esta noche aquí, como siempre. Está esta noche aquí, quiere estar esta noche aquí y quiere bendecirte esta noche. Quiere que tú entiendas que ha llegado el momento de tu libertad, que te acerque a Cristo, que busque a Cristo. Si tú de alguna manera te has alejado por algún motivo, por alguna razón, por tradiciones que te han impuesto, ha llegado el momento de tu libertad. Acércate, busca a Cristo una vez más. Acércate a Él, que Él te está esperando. Porque no hay otra manera de salvación, no hay otra manera de vivir con el gozo y la paz, la felicidad, ¿no?, y tranquilidad que el Señor, que acercarse a Cristo. Dice alegría o gozo. Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es la fortaleza de los que creen en Dios y confían en sus promesas. El gozo, a la alegría que Dios nos da, no depende de las circunstancias, sino fluye del interior, brota del saberse perdonado, amado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén y amén. La paz que Dios te da abarca todas las áreas de tu vida. Sientes una paz generalizada porque sabes que tu vida está en la mano del Todopoderoso Dios. Amén. La paciencia es muy importante en la vida porque pasamos bastante tiempo esperando a que suceda lo que deseamos. En el Señor, la paciencia implica perseverar, seguir adelante en fe, aun cuando no vemos cambio. La paciencia llega cuando logra entender que Dios sabe cuál es el momento perfecto para que sucedan las cosas. Él promete ayudarte y nos abandona
en tus tiempos de espera. Solo debe creer, ser paciente y confiar en Dios. La amabilidad y suavidad hacia los demás debe crecer según recordamos cuán grande ha sido la bondad de Dios a nosotros, a nuestro favor. Él nos trató conforme a nuestros errores y pecados. Salmo 103:10. Al contrario, siguió mostrándonos su amor de una forma amable, con paciencia y misericordia. La bondad surge de un corazón que se inclina hacia el bien. No somos buenos por nuestro propio mérito, sino por la obra de Cristo en nosotros. Mientras más conscientes estamos de la presencia de Dios en nosotros y de su obra en nosotros, en nuestros corazones, más crecemos en bondad hacia los demás. Fidelidad y fe. Una persona fiel mantiene sus ojos puestos en los objetos de su fidelidad. Como hijo de Dios, debes mantener tus ojos puestos en Él. Así es como aumenta tu fe. Humildad, mansedumbre. La humildad y la mansedumbre nos ayudan a aceptar la voluntad de Dios y a vivir en paz con Dios y con los demás, en lugar de buscar imponer nuestro punto de vista. Dominio propio. Llenándote cada día más del Espíritu Santo, podrá dominar los deseos de la carne. Gálatas 5:16 nos llama a andar en el Espíritu, así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. El dominio propio es una señal de fortaleza en el Señor. Es obedecer a Dios, aun cuando nuestros deseos carnales intenten llevarnos por otro camino. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y el que quiera un crecimiento espiritual, ahí está. El que quiera perfeccionarse, ahí está. El que quiera ser perfeccionado en el amor de Cristo, en el camino de Cristo, en el camino de la espiritualidad, de crecer al varón perfecto. Esa es la información que debes vivir. Esa es la manera de vivir. Esa es la manera de obrar. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Señores, que Dios le bendiga y que le guíe y que le proteja cada día más. Amén, amén y amén. Bendiciones.